Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarle en esta ocasión, pues para continuar el diplomado en Educación Cristiana Contemporánea y estamos pues grabando de esta manera en esta ocasión para ofrecerles el material grabado pues ya listo con sus apoyos bíblicos. En esta ocasión vamos a ver el capítulo 5, los reformadores de la Iglesia. Ya anteriormente pues concluimos 4 capítulos que espero que cada uno de ustedes haya ya verificado, los haya estudiado, los haya reflexionado también y que los haya llevado a su vida, que es lo más importante, ¿verdad? Que aquilatemos la palabra de Dios y que estemos todos los días, que estemos creciendo en Dios, creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Bien, vamos a iniciar este capítulo 5, los reformadores de la iglesia. Y pues cuando hablamos de reformadores, luego se nos viene a la mente lo que es Martín Lutero y todos aquellos personajes que intervinieron en lo que es la reforma protestante, en lo que es aquellas actividades, vamos a decirlo así, que fueron ellos haciendo, inspirados por supuesto por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, de tal manera de que siguiera el camino, siguiera el sentir de Dios, que no se desviara la persona, los creyentes, del camino que el Señor ha trazado, que había trazado desde ese tiempo y desde que el Señor Jesús eh, empezó su ministerio en esta tierra y continuaron, por supuesto, sus discípulos y todos aquellos que aceptaron al Señor. Que no se desviara el sentir del cristianismo, que no se desviara del sentir de Dios, que es algo muy importante. Entonces esta reforma vino a dar pequeño, una pequeña corrección, yo lo veo así, una pequeña corrección para volver al camino en el cual estábamos caminando como iglesia. Pues mensaje del director y maestro, pues me es de gran placer presentarles y compartirles este diplomado en educación cristiana contemporánea que salió de la mente y la perspectiva de Dios para este tiempo. Creo que el Señor Jesús lo puso como un proyecto nuestro, pero pues también para compartirlo con las personas, con ustedes que nos están viendo, para compartirlo con sus hijos, con sus hijas que desean emprender un ministerio dentro de su iglesia o que ya tienen un ministerio dentro de la congregación. La palabra de Dios es muy importante que la compartamos pues con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los matrimonios, con los adultos y ancianos, y más en este tiempo porque nos hace mucha falta la mano de obra fiel y verdadera de servidores que realmente quieran asistir a la iglesia y compartir con los demás lo que Dios les ha dado, su salvación, su fe, su esperanza, su amor y su paz. Estaré muy contento en recibirte cada miércoles con un tema nuevo que comprende este primer diplomado. Dios estará también compartiendo con nosotros su palabra y estaremos unidos a través de su Espíritu Santo, aún en la distancia. Gracias, pues muchas gracias por elegir este diplomado y pues te invitamos a continuar en él. Okay. Pues un abrazo, recíbelo desde aquí donde estamos y te damos la bienvenida a este capítulo 5. Los requisitos indispensables es suscribirse pues al canal El Café por el cual estamos transmitiendo este diplomado, eh, eh, ya que es el medio por el cual pues compartimos la información. Queda ahí ya con material didáctico, con eh, citas bíblicas, con imágenes, con apoyo bíblico en el cual tú te puedes apoyar para comprender mejor todo lo que comprende este diplomado. El diplomado pues es gratuito en su compartir. La emisión de un diploma o título honorífico necesita lo siguiente: entregar la documentación que el maestro te solicite.
para verificar sus estudios cursados, o sea, los que tú has llevado, pues estos capítulos, pues, podemos decir que desde el 1 al 5 hasta el día de hoy. Y también una aportación voluntaria al ministerio, ya que todo esto pues lleva un gran esfuerzo. Necesitamos comenzar a darle honra a los que nos honran. Y esto ya lo hemos estado repitiendo anteriormente, así que es muy importante de que pues apoyemos los ministerios, en este caso este diplomado. Y si ustedes quieren también entrar a la página, pues para ello necesitan ponerse también en contacto, en comunicación con un servidor, en el caso de que ustedes quieran entrar a la página y formar parte de este diplomado. Aquí está el celular de un servidor y también el WhatsApp. ¿Okay? Y la página, pues ahí está, pastorcarloscoronado.wordpress.com. Muy bien, pues vamos a iniciar el tema número 1, que se llama una breve historia acerca de lo que es los reformadores de la iglesia. Y quiero empezar primeramente con la palabra de Dios que dice Tito 1, del 7 al 9. Yo tengo la Reina Valera 1960 y usted tiene otra versión. Léala también, no hay ningún problema. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y aquí quiero recalcar esto, retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, ya que de ello precisamente habla pues este capítulo acerca de los reformadores de la iglesia, que realmente esto es lo que ellos querían y en ese tiempo, con estas reformas, retener la palabra fiel tal y como ha sido enseñada, tal y como dice la palabra de Dios, que tenemos nosotros que llevarla en nuestra vida y seguir al Señor Jesús y serle fiel, por supuesto, ser obedientes a la palabra de Dios, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto es muy importante. Por eso citamos de Tito 1 del 7 al 9. El movimiento religioso iniciado por Martín Lutero en 1517, que dio lugar a la división del catolicismo y el surgimiento de numerosas iglesias denominadas protestantes, la reforma se inició en Wittenberg, capital del Ducado de Sajonia, en la actual Alemania a principios del siglo XVI. Su impulsor fue el monje y teólogo alemán Martín Lutero. Nótese que era monje y teólogo, o sea, estudioso de la teología, quien el 31 de octubre de 1517 clavó las 95 tesis, o sea, las puso en una pared, ¿sí? Las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. En ese documento de su autoría criticó diversas prácticas de la iglesia en ese tiempo, la Iglesia Católica, entre ellas la venta de indulgencias y la acumulación de bienes materiales. Esto es como historia, pues para nosotros comprender por qué fue esta reforma protestante. Su prédica a favor de un retorno a los valores del cristianismo primitivo y en contra de la autoridad sobre toda la cristiandad, que en ese tiempo pues había también un papado, dio origen al protestantismo. A este movimiento religioso adhirieron muchos de los príncipes que gobernaban los más de 300 estados en los que se dividía el imperio romano germánico. ¿Okay? La palabra protestantes comenzó a ser utilizada a partir de 1529, cuando varios príncipes alemanes firmaron la protesta de Spira, un documento en el que manifestaron su disconformidad por los intentos del emperador Carlos V de someterlos a la autoridad del Papa. En un principio la doctrina de Lutero y el protestantismo fueron sinónimos,
pero la posterior irrupción de otros reformistas como el alemán Thomas Müntzer, el suizo Ulrico Zwinglio, el francés Juan Calvino y el escocés John Knox, dio lugar al surgimiento de ramas del protestantismo distintas del luteranismo. O sea, no nada más era Lutero, sino que había otros movimientos también, entre ellas el calvinismo, el anabaptismo, el anglicanismo y el presbiterianismo, que también hasta en los días de hoy hay iglesias presbiterianas, hay iglesias anglicanas, hay iglesias también, por supuesto, luteranas, y pues y también están las iglesias de otros tipos de denominaciones, de otras denominaciones, y también, por supuesto, iglesias católicas que también hasta el día de hoy hay. De esa manera el protestantismo se extendió hacia otras regiones de Europa como Suiza, los Países Bajos, Escandinavia, Inglaterra, Escocia y algunas regiones de Francia. Algunas características de la Reforma son las siguientes. No reconoce las autoridades de la Iglesia, de aquel tiempo de la Iglesia católica, y propone recuperar los valores del cristianismo primitivo. Esa era la intención. Considera a la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios y a la fe como el único camino hacia la salvación de las almas. Considera que las Sagradas Escrituras pueden ser interpretadas libremente por todos los creyentes. Reduce los sacramentos a solo dos, el bautismo y la Eucaristía. Nótese que también se conservan conceptos católicos como es la Eucaristía, lo que se practica siempre que se va a una misa. Esa es la Eucaristía. No acepta la veneración de las imágenes ni el purgatorio. Rechaza la Inmaculada Concepción de María y su asunción en cuerpo y alma a los cielos. Acepta a Jesucristo como único mediador entre Dios y los creyentes. No posee jerárquica eclesiástica, solo referentes espirituales, ya que considera que todos los creyentes pueden ser sacerdotes. Y esto pues es muy importante que nosotros lo indiquemos. Tema número 2. Los prerreformistas o también llamados pioneros de la Reforma. Los prerreformadores o precursores de la Reforma fueron 4 hombres que marcaron algunas pautas muy importantes para la futura Reforma protestante. Aquí un resumen de sus vidas e influencia. En la ciudad de Worms hace casi 500 años se dio uno de los eventos más importantes de la historia del protestantismo. Martín Lutero se enfrentó a un grupo de clérigos, también había nobles entre ellos, y al propio Carlos V, para defender sus escritos y sus posiciones de la Dieta de Worms. Como se conoce, este histórico encuentro no llevó a ninguna parte y Lutero tuvo que huir para luego ser rescatado por su protector Federico de Sajonia. En esta ciudad de Worms se levantó en 1868 uno de los mayores monumentos a la reforma iniciada por Lutero. El monumento consta de 12 estatuas y 8 medallones de las figuras más importantes de la Reforma. Lutero en el centro y abajo alrededor suyo las estatuas de 4 personajes considerados como pioneros de la Reforma en Europa: Pedro Baldo, John Wycliffe, John Hus y Girolamo Savonarola. Los 4 fueron muy diferentes y provenían de variados lugares, vivieron en tiempos y en contextos distintos, pero tuvieron muchas cosas en común. Sin la inspiración, trabajo, entrega y legado de estos 4 hombres, quizá la Reforma protestante no se habría dado, o al menos no en las condiciones en las que se dio. Okay. Pues aquí están los 4 hombres que ahorita vamos a hablar: Pedro Baldo, John Wycliffe, John Hus o Jan Hus y Girolamo Savonarola. Y primero, pues Pedro Baldo. Muchos detalles sobre Pedro Baldo no se saben, incluyendo su nombre, fecha y lugar de nacimiento. En otros muchos aspectos de su vida, lo que sí sabemos es que en 1170 Baldo era un mercader muy rico y conocido en la ciudad de Lyon, Francia,
Tenía una esposa, 2 hijas y muchas propiedades. Pero hubo un suceso que marcó su vida. Algunos dicen que fue testigo de la muerte repentina de un amigo, otros dicen que escuchó un canto espiritual de un cantor ambulante. Lo que sea que haya sucedido, causó en Baldo una conmoción profunda sobre su estado espiritual. Lo primero que decidió hacer fue leer la Biblia, pero como solo existía la Vulgata latina y su latín era pobre, contrató a 2 académicos para que la tradujeran a su idioma. Hay otros aspectos, otras cosas que tenemos que ver también de Pedro Baldo, pero yo creo que cada quien lo puede buscar. John Wycliffe nació en el interior de Inglaterra, en una granja de ovejas a 200 millas de Londres. Ingresó a la Universidad de Oxford en 1346. En pocos años ya era considerado el principal filósofo y teólogo de la institución. En 1374 se convirtió en rector parroquial de Lutterworth. Mientras tanto, Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra. John Wycliffe aconsejó que no se le diera apoyo a la iglesia. Argumentó que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo, llamó a sus discípulos a la pobreza, no a la riqueza. Eso es lo que defendía John Wycliffe, que la iglesia era muy rica ya en ese tiempo. Tales opiniones metieron a Wycliffe en problemas y lo obligaron a responder por cargos de herejía. 3 meses después, el Papa emitió 5 edictos eclesiásticos contra Wycliffe, a los que fue acusado de 18 cargos y se le llamó maestro de los errores. Pero Wycliffe estaba dispuesto a defender sus puntos de vista. Aunque esto no le agradó a Roma, el asunto nunca tuvo consecuencias, pues había problemas al interior de la iglesia y la popularidad de Wycliffe en Inglaterra era muy grande. Wycliffe siguió estudiando las escrituras y escribió más acerca de sus conflictos con la enseñanza oficial de la iglesia. También empezó a traducir la Biblia al inglés. Esto es muy importante. Aparte de los conflictos que aquí ahorita leímos, yo veo más importante esto, la traducción de la Biblia al inglés. Murió en 1384 antes de que la traducción se completara y antes de que las autoridades pudieran condenarlo por herejía. 43 años después de su muerte, los oficiales ingleses desenterraron su cuerpo, quemaron sus restos y arrojaron las cenizas al río Swift. Aún así, no pudieron deshacerse de él. Las enseñanzas de Wycliffe, aunque obstaculizadas, continuaron extendiéndose. Pues ahí está John Wycliffe. John Hus nació en el reino de Bohemia alrededor de 1369. Nacido en una familia pobre, entró en el sacerdocio buscando prestigio y una mejor vida. Llegó a ser un reconocido predicador, pero pasó mucho de su tiempo sirviendo en la academia como decano de la Facultad de Filosofía de Praga. Prontamente empezó a predicar sermones violentos en contra de la iniquidad rampante del clero, lo que lo llevó a ser reportado al arzobispo. Mientras Hus leía las escrituras y veía a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era final. Él necesitaba un fundamento más firme que aquel construido sobre el papa de las opiniones de los hombres, sobre la paja, de las opiniones de los hombres, sin importar cuán respetados fueran. Su entendimiento de la autoridad final de las escrituras fue encendido en la medida de que él leía las obras condenadas de John Wycliffe. Argumentó firmemente contra las indulgencias, abogó porque se sirviera tanto el pan como el vino en la comunión y predicó en el lenguaje común en vez del latín. Fíjense, abogó porque se sirviera tanto el pan como el vino en la comunión. Nótese que también John Hus pues consideraba algunas prácticas que hasta el día de hoy se hacen, que se sirviera también el pan y el vino en la comunión. Y eso se hace en muchas iglesias hasta el día de hoy. Y predicó en el lenguaje común en vez del latín, para que la gente entendiera lo que se estaba hablando. Muchas iglesias hasta ahorita pues
predican en latín y mucha gente pues no entiende, la mayoría creo de ellos. Su alianza con las enseñanzas de Wycliffe lo llevó a ser excomulgado, a ser juzgado como hereje y a ser condenado a la hoguera en 1415, desgraciadamente. Luego de su muerte, Bohemia se escandalizó. Sus seguidores se rebelaron contra Roma en una protesta violenta que duraría más de una década, o sea, más de 10 años. Bien, pues continuamos ahora con Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola nació en una familia adinerada en Ferrara, Italia, en 1452. Aunque sus padres querían que estudiara medicina, él tomó a los 23 años la decisión de unirse a la orden dominicana. Como joven fraile, profundizó en las obras de Tomás de Aquino y en las escrituras. Nótese que él empezó a ser un fraile, o sea, era de iglesia también católica. Savonarola llegó a Florencia en 1490, ya reconocido por su gran conocimiento. Sin embargo, fue su predicación la que llevó al centro de la reforma y política florentina. Frecuentemente desde la catedral en Florencia, Savonarola predicaría a miles en el idioma de las personas y no en latín, usando poderosas imágenes y el lenguaje sencillo de las escrituras. Anunció la gracia salvadora de Cristo en potencia bíblica, mientras ofrecía severas críticas a las prácticas inmorales de líderes políticos y eclesiásticos. De 1494 a 1498, Savonarola fomentó un dramático cambio político y social en Florencia. Su predicación se volvió mucho más profética. Hacia la cúspide de estos cambios, organizó a los jóvenes de Florencia para modelar e incitar una reforma, haciendo varias hogueras de vanidades en las que se quemaban objetos que se consideraban pecaminosos. Como que él hacía que los jóvenes pues influía en ellos para que ellos dejaran objetos que él consideraba pecaminosos o que apartaban a los jóvenes de Dios. Finalmente, Savonarola fue excomulgado por el Papa Alejandro VI, a quien tanto criticó. Fue juzgado y quemado en la hoguera en 1498. También, desgraciadamente, pues fue un mártir, como ahorita leíamos también anteriormente, de John Hus, que también así murió. Muy bien, hasta aquí llega el tema número 2. Ahora el tema número 3, los protagonistas. Los protagonistas ya de la reforma protestante o llamada reforma de la iglesia. Y tenemos primeramente a Martín Lutero. Martín Lutero nació en Eisleben el 10 de noviembre de 1483. Murió en Eisleben también el 18 de febrero de 1546. Nacido como Martín Luther, fue un teólogo, filósofo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas inspiraron la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. ¿Okay? Nótese que también aquí dice que fue un fraile, teólogo y filósofo católico. Lutero exhortaba a la iglesia a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, o sea que regresáramos a lo que dice la palabra de Dios, que es la senda antigua, así dice la Biblia. Que preguntemos nosotros por la senda antigua, que preguntemos, que nos detengamos en el camino, si vamos nosotros solamente caminando y caminando y no tenemos un rumbo cristianamente hablando, o también no tenemos una dirigencia del Espíritu Santo, nos encontramos extraviados, dice el Señor, pues detente en el camino y pregunta por la senda antigua. Y esto fue lo que hizo pues Lutero. Dice que Lutero exhortaba a la iglesia a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que produjo una reestructuración de las iglesias cristianas católicas en Europa. La reacción de la Iglesia Católica ante la Reforma Protestante fue la Contrarreforma. Sus contribuciones a la civilización occidental se extienden más allá del ámbito religioso
ya que sus traducciones de la Biblia, las que hizo Lutero, ayudaron a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana y se convirtieron en un modelo en el arte de la traducción. Su matrimonio con Catalina de Bora, el 13 de junio de 1525, inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas. O sea, él junto con su esposa pues iniciaron el movimiento en donde también los sacerdotes se podían casar. De ahí viene ya pues también la idea de que los pastores, en base a la palabra de Dios, pues pueden también tener esposa, los matrimonios pastorales, y también pueden tener una familia pastoral. Pues también ellos iniciaron, él se casó con su esposa Catalina de Bora y pues también tuvieron una familia. Él es el principal reformador de la iglesia, Martín Lutero. También tenemos a Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio fue uno de los líderes más destacados de la Reforma en Suiza. Zwinglio fue un inquieto estudioso de la Biblia que llegó a las mismas conclusiones que Lutero antes de saber sobre el reformador alemán. El capellán de la ciudad se presentó ante el ayuntamiento de Zúrich en enero de 1523. O sea, Zwinglio era pues capellán. Los vientos de la reforma ya se habían abierto paso a través de los Alpes desde la Alemania de Lutero. Los argumentos del capellán fueron muy persuasivos y las autoridades le dieron permiso para continuar su predicación, que enfatizaba primero a Cristo y luego en la iglesia. La reforma en Suiza ya estaba en camino y este capellán desempeñaría un papel clave en estos primeros pasos. Bienvenidos a este resumen de la vida pues de Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio, él nació en 1484 y murió en 1531. Nació el 1 de enero de 1484 en Wildhaus, Suiza. Ulrico era hijo de un granjero exitoso en el valle de Toggenburg, en los Alpes orientales. Tras enamorarse del conocimiento por la influencia de su tío, Ulrico se fue a estudiar a Basilea y a Berna, donde el humanismo estaba en pleno furor. Después de graduarse de la Universidad de Basilea, en 1506 se convirtió en párroco en la aldea de Glarus. Nótese que él fue también párroco, fue un sacerdote que estaba dentro de la Iglesia Católica también, y fue uno de los reformadores, también participantes de la Reforma, pues también al igual que Lutero. Otro reformador fue Tomás Münzer o Münzer. Él nació en Stolberg en 1489 al 91. No se tiene exactamente el año, por eso aquí los historiadores lo ponen desde 1489 a 1491. Y él murió en Mühlhausen, en Turingia, en 1525. Fue reformador protestante alemán, al igual que Lutero, que lideró la guerra de los campesinos. Era un clérigo de vida inestable cuando, atraído por las predicaciones de Lutero, se unió en 1519 a la reforma propugnada por este. Inició la predicación de las ideas protestantes en Zwickau, pero allí sufrió pronto la influencia del iluminado taborita Nicolás Storch, de quien tomó la doctrina de la palabra interior, según la cual el hombre recibe una revelación continua de Dios que le habla de su interior. Y esto fue en 1520. Pues también fue un reformador y, como aquí leemos, también fue una persona que lideró la guerra de los campesinos. O sea, fue un líder también de guerra, y pues por lo cual lo conocía mucha gente, muchos campesinos, muchas personas dedicadas a la tierra, a la siembra y cosecha. Y pues también fue una persona atraída por las predicaciones de Lutero, pero que también fue atraído por
eh, la influencia del iluminado taborita Nicolás Storch, del cual tenía una doctrina que se llamaba la palabra interior. Pero también él fue uno de los reformadores de la iglesia. Y ahora como número siguiente tenemos a Enrique VIII de Inglaterra. Enrique VIII de Inglaterra, él nació en Greenwich en 1491 y murió en Westminster en 1547. Rey de Inglaterra de 1509 a 1547. Perteneciente a la dinastía Tudor, creador del anglicanismo. Él fue el creador de la doctrina anglicana y todas las iglesias anglicanas que hay ahorita en Europa y también aquí en América, sobre todo en Estados Unidos, pues vienen de la reforma y la doctrina que él inició. El anglicanismo es una doctrina religiosa compuesta por elementos del catolicismo y de la reforma protestante, o sea, una combinación de las dos, tanto del catolicismo que ellos conocían y de la reforma protestante que surgió a partir de Lutero y que también en Inglaterra pues fue tomada, fue adoptada y sobre todo por los puntos, por las tesis que Lutero enunció, pero pues también Enrique VIII, él tomó algunas de ellas, no todas, y también él emitió sus ideas, por eso se creó el anglicanismo, o sea, las iglesias anglicanas, y Lutero, pues las iglesias luteranas, aunque muchas iglesias protestantes pues surgieron a partir de la reforma de Lutero. Esta religión tuvo su origen, el anglicanismo, en 1534, cuando el rey Enrique VIII, jefe supremo de la iglesia, la decretó en un acto. Esta religión exalta la supremacía de las escrituras sagradas como único fundamento de la fe y reconoce dos sacramentos principales que son el bautismo y la Eucaristía. Fíjense, dos sacramentos, el bautismo, que es muy importante, y la Eucaristía, lo que se lleva a cabo cuando hay una reunión dentro de una iglesia, es la Eucaristía. El bautismo, por supuesto que los protestantes, en el catolicismo es cuando la persona está pequeña y no sabe, no ha decidido si va a servir al Señor Jesucristo o no, o sea, sus padres lo llevan cuando está pequeño y lo llevan a bautizar. En el protestantismo es la persona misma la que decide si se va a bautizar o no, o sea, es el siguiente paso de obediencia después de que ha aceptado a Jesucristo, haciendo práctica o siendo obediente a la palabra de Dios que dice que será salvo aquel, pues, que dice que Jesucristo es su Señor y también cree, por supuesto, y después es bautizado. Por eso dice la palabra de Dios, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso el protestantismo pues se basa en que la persona tiene que estar ya consciente de que ha creído en el Señor y que después decide ser bautizado como siguiente paso de obediencia a Dios. ¿Bien? Muy bien. Y pues también haciendo alusión que pues que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él fue bautizado cuando tenía 30 años, cuando inició su ministerio. O sea, Él cuando era pequeño no fue bautizado, fue presentado, ¿okay?, en el templo. Recordemos que fue llevado por María y por José y allá fue presentado y fue presentado a Dios. Entonces es muy importante recalcar eso porque esa diferencia que existe a partir de la Reforma Protestante es que el bautismo en el catolicismo es cuando son bebés, el bautismo en el protestantismo es como dice la palabra de Dios, como Jesús lo hizo cuando la persona tiene ya la capacidad de decir yo creo en Jesucristo
y ya también puede dar el siguiente paso, que es creer y bautizarse en el Señor. ¿Eh? Por supuesto, pues ahí ya existen algunos cristianos protestantes, pues que se bautizan en el nombre de Jesucristo y otros se bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues ya dependiendo de la doctrina que han tomado. Bien. El siguiente fue también Juan Calvino, que también fue un reformista o reformador de la iglesia. Jean Calvin o Juan Calvino nació en Noyon, Francia en 1509 y murió en Ginebra en 1564. Teólogo y reformador protestante, educado en el catolicismo. Nótese que aquí se indica que fue educado en el catolicismo. Cursó estudios de teología, humanidades y derecho. Con poco más de 20 años se convirtió al protestantismo. Poco más de 20 años, o sea, a los 20 años pasaditos él tomó las ideas protestantes y en base a lo que conocía, por supuesto, sus estudios, y se convirtió al protestantismo al adoptar los puntos de vista de Lutero, la negación de la autoridad de la Iglesia de Roma, importancia primordial de la Biblia y doctrina de la salvación a través de la fe y no de las obras. Es muy importante aquí recalcar, como dice la palabra de Dios, y como en lo que creó Calvino, es que la salvación viene a través de la fe. Así dice la palabra de Dios, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es por obra, dice la misma palabra del Señor, para que nadie se gloríe. Otra versión dice para que nadie se jacte. ¿Okay? Entonces es por gracia, somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, dice, sino que es también un don de Dios, dice otra parte de la Biblia. Entonces es muy importante que recalquemos esto, porque la fe también la da Dios. La oportunidad de que tú y yo seamos salvos la da el Señor también. Es muy importante que nosotros recalquemos ello y que Juan Calvino pues adoptó cuando se convirtió a la Reforma Protestante. La lucha por imponer todas estas innovaciones se prolongó hasta 1555, con persecuciones sangrientas, destierros y ejecuciones. Después, Calvino reinó como un dictador incontestado. Ginebra se convirtió así en uno de los más importantes focos protestantes de Europa. ¿Por qué? Porque ahí estaba Calvino, en Ginebra. Desde donde irradiaba la reforma. El propio Calvino se esforzó hasta el final de su vida por hacer proselitismo de lo que él creía ahora, extendiendo su influencia religiosa especialmente hacia Francia. Muerto Ulrico Zwinglio, ahorita el que leíamos, en 1531, Calvino se había erigido en el principal dirigente del protestantismo europeo, capaz de hacer frente a la contrarreforma católica. El calvinismo superó pronto en influencia al luteranismo, limitado al norte de Alemania y los países escandinavos. O sea, el luteranismo estaba limitado al norte de Alemania y los países escandinavos. Ahí estaba la influencia del luteranismo, pero el calvinismo pues empezó a tener influencia a partir de Suiza, donde estaba, y empezó a tener más influencia en Europa. El calvinista fue el protestantismo dominante en Suiza y en Holanda, así como el de los hugonotes franceses, los presbiterianos escoceses o los puritanos ingleses, que después emigraron a Norteamérica. Y otras comunidades importantes de tendencia calvinista surgieron en países como Hungría, Polonia y Alemania. Fíjense que todo esto tuvo de influencia el calvinismo, o sea, como estaba él en Suiza, pues estuvo en Ginebra y
tuvo influencia en Suiza, pero también en Holanda, en los Países Bajos, por supuesto, en Hungría, en Polonia y en Alemania mismo, donde estaba también el luteranismo. O sea, también dentro de Alemania, donde estaba el luteranismo, también tuvo influencia el calvinismo. El siguiente reformador protestante también fue John Knox. John Knox, él nació en Haddington, que ahora es Reino Unido, en 1514 y murió en Edimburgo en 1572. Un reformador religioso escocés, fundador del presbiterianismo. Fíjense que él fue el fundador del presbiterianismo. Conocemos también muchas iglesias presbiterianas, hay muchas en Europa y también hay, por supuesto, en América, en otras partes del mundo. Pues de ahí, a partir de John Knox y de su idea del protestantismo, pues a través de él iniciaron las iglesias presbiterianas. Los primeros años de la vida de Knox son poco conocidos. Su nacimiento debió tener lugar hacia 1514 en las cercanías de Haddington, Lothian, en Escocia. Cursó estudios universitarios que no llegó a terminar y en torno a 1540 se ordenó sacerdote y ocupó diversos cargos en la curia de San Andrés o Saint Andrews. Nótese que también él era católico. ¿Okay? Tras conocer al reformista escocés George Wishart, Knox abandonó la fe católica, o sea, él era católico. Por eso ahorita leíamos que él estaba en la curia, o vamos a decirlo así, en la orden de San Andrés. Él ahí estaba sirviendo en el catolicismo y después pues él se convirtió al protestantismo. Se adhirió al protestantismo y dice que en 1546 el cardenal David Beaton, que ese mismo año había ordenado la ejecución de Wishart, fue asesinado en el castillo de San Andrés. Por lo tanto, Knox se unió a los reformadores que habían encabezado la revuelta. Predicó enardecidamente contra el racismo y tras la toma del castillo por los franceses fue llevado a Francia, puesto en libertad al cabo de 19 meses, pasó a Inglaterra donde Eduardo VI impulsaba la reforma. John Knox se convirtió en su capellán. Fíjense, ahí fue ya capellán, pero ya dentro de lo que era la reforma protestante. Cargo que, simultáneo con la redacción de los artículos anglicanos y otras obras de naturaleza religiosa, a las que dotó de una fuerte orientación calvinista. Entonces, él tomó las ideas de Calvino, que ahorita leíamos, y las ideas calvinistas de la doctrina calvinista, cristiana por supuesto y protestante, y adoptó algunas, una fuerte orientación, pero pues también tenía ideas que tomó de su experiencia con el protestantismo, y de ahí, de él, pues viene toda la doctrina del presbiterianismo, de las iglesias presbiterianas que conocemos hasta el día de hoy. Ahí está John Knox. Muy bien, pues hasta ahí tenemos los reformadores de la iglesia, los y los reformadores. Ahora vamos a tener el siguiente tema, que es el tema número 4. Influencia en la educación. También los reformadores, sobre todo Lutero, tuvieron mucha influencia en la educación. Entonces es muy importante que nosotros demos a notar estas influencias. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos tomando nosotros el diplomado en educación cristiana contemporánea, pues entonces hablar de educación a partir de la reforma habla muy bien de la reforma protestante, e incluso el Papa Francisco tuvo algunas ideas
enunció algunas opiniones acerca de la Reforma Protestante e incluso no habló mal de ella. ¿Okay? Entonces, la Reforma Protestante ha tenido mucha aceptación, sobre todo en Europa y por supuesto acá en América y ya en otros países tales como Japón, China, muchas iglesias cristianas, en África por supuesto también, en muchas partes del mundo y cada vez el cristianismo va tomando más terreno y Dios está alcanzando a muchas almas que antes no conocían a Jesucristo. Bueno, influencia en la educación, el tema siguiente. A comienzos de la Reforma, la principal Biblia disponible era la Vulgata, la Biblia que Jerónimo había producido originalmente en latín, o sea, la Vulgata latina, en el año 380 después de Cristo. Sin embargo, para la época de la Reforma protestante, había sufrido significativas corrupciones en su contenido, incluía una traducción del Antiguo Testamento hebreo y del Nuevo Testamento griego, además de los libros Tobit, Judith, Sabiduría de Salomón, Sirácida, Baruch, algunas adiciones al libro de Daniel y primera y segunda de Macabeos, o sea, todavía contenía esta Vulgata latina, esta traducción de la Biblia al latín, tenían los libros deuterocanónicos o también conocidos como apócrifos o no inspirados. Más aún, era muy poco común encontrar una Biblia escrita en la lengua del pueblo. En la época de Lutero existían varias traducciones al alemán y una versión francesa publicada en 1473, pero la Biblia en latín seguía siendo por mucho la principal disponible. La élite social que tenía acceso a una alta educación podía leer en latín, pero el residente promedio de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia o España solo conocía algunas palabras y frases en latín por lo que escuchaba en la misa. Y de hecho, a menudo confundían lo poco que sabían. Si quiere hacerse una idea de la pobreza de la alfabetización bíblica en el público general en esta época, o sea, en todos estos países que ahorita nombramos, lea los cuentos de Canterbury de Chaucer, escritos en 1387 y 1400 en inglés medio. O sea, si usted quiere saber la historia, pues puede buscar ahí en internet los cuentos de Canterbury de Chaucer, escritos en estos años, para que usted pues también se dé cuenta. Esto por supuesto que están escritos en inglés, después los traduce usted al español o al idioma que usted hable o que se le haga mejor, para que usted vea de qué forma ellos pues conocían el latín. En los relatos de Chaucer abundan las confusiones y malentendidos sobre la Biblia. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta nosotros pues qué tanto conocían ellos de la palabra de Dios y qué tanto ellos entendían. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la versión en español. Si usted tiene una versión católica o tiene una versión protestante, pero están en español, lea su Biblia para que usted empiece a meditar en la palabra de Dios. Es tan importante que nosotros tengamos un tomo de la palabra del Señor para que nosotros pues también escudriñemos la palabra, porque es un deleite, un placer espiritual leer la palabra de Dios, porque nos sentimos en la presencia de Dios cuando escudriñamos la palabra, cuando la hojeamos. Es muy importante que nosotros pues hagamos esto, ¿okay? Entonces, en cada día de nuestras vidas. Aquí, por ejemplo, pues tengo la Biblia de Estudio del Expositor. Biblia de Estudio del Expositor. Es un, me lo obsequiaron y gracias a Dios que pues es una versión de la Biblia en español, pero también trae, de cada versículo trae una opinión de el pastor Jimmy Swaggart acerca de lo que estamos leyendo. Y esta Biblia es una versión textual y expositora. ¿Okay? Santa Biblia en concordancia. Muy bien. Pero es muy importante que nosotros pues tengamos una versión de la Biblia
en nuestro idioma, para que así escudriñemos la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. La que comúnmente yo uso, pues, es mi Biblia en la Reina Valera 1960, pero pues también hay otras versiones, la nueva traducción viviente, la versión internacional, la Dios habla hoy, que en una ocasión estuvimos hablando acerca de las 20 versiones de la Biblia en español. Entonces es muy importante que usted las conozca, algunas de ellas. Si usted tiene una Biblia en casa, pues escudriñela. ¿Okay? Les invito a que vean ese video de las 20 versiones de la Biblia en español. Ahí se llama el video Versiones de la Biblia en español. Véalo para que usted se entere de todas las versiones que hay en este país, en México y en muchos países en el mundo de habla hispana. La Vulgata Latina fue la Biblia que Lutero estudió primero, fíjense. Ya Lutero la estudió. Sin embargo, pronto se dio cuenta de sus deficiencias a medida que profundizaba en el texto griego e iba descubriendo sus revolucionarias ideas. Esto llevó a Lutero a darse cuenta de algo más. Si debía producirse un cambio verdadero, este no se conseguiría por medio del debate teológico exclusivo entre almas eruditas. La Biblia debía estar disponible en la lengua vernácula, en este caso el alemán. Como la Vulgata latina pues estaba escrita en latín, pues era necesario que existiera una Biblia pues también escrita en alemán, que era el idioma de Lutero. Así también nosotros, ¿de qué nos serviría tener una Biblia escrita en latín, estar escuchando latín si no lo entendemos? ¿Okay? Pues necesitamos una Biblia que esté escrita en español. ¿Okay? Igual las personas que hablan un dialecto, una lengua originaria, pues también necesitan tener una Biblia escrita. Por ejemplo, yo he visto Biblias escritas en yaqui, por ejemplo. Las Biblias en las lenguas originarias son muy importantes porque eso habla directamente la palabra de Dios al idioma de ellos. ¿Okay? No nada más en el castellano, que es el que hablamos, en el español latino, sino que en el idioma originario también de ellos, porque recordemos que hay muchas personas que no hablan el castellano, sino que hablan su idioma, su lenguaje originario. Por esta razón, a mi parecer, dice, lo más peligroso que Lutero hizo no fue clavar las 95 tesis en una puerta. Cuando él se pronunció, pues, cuando fue y las clavó en la puerta, allá fue traducir en sí la Biblia. Esto es lo más peligroso, dice el autor aquí que escribía esta parte, este párrafo. Traducir la Biblia al alemán común y fomentar su amplia difusión. ¿Por qué? Porque pues, la que se permitía leer, los que podían leerla, los que permitían leer la Iglesia Católica, era solamente la Vulgata en latín. Entonces, hacer una Biblia, traducirla al alemán y proveer de esta traducción a muchas personas, pues sí era algo hasta cierto punto muy peligroso. Lutero no podría haber imaginado en 1517 que su acto más influyente durante la Reforma alemana era el acto que transformaría innumerables vidas e impulsaría en mayor medida el movimiento protestante incipiente. No serían sus comentarios sobre Gálatas o Romanos, ni sus tratados teológicos como la esclavitud de la voluntad, ni su insistencia en la justificación por gracia y únicamente a través de la fe. En realidad, la mayor roca que lanzó al estanque eclesiástico y que produjo no solo la mayor cantidad de ondas, sino verdaderas olas, fue su producción de la Biblia de Lutero. La Biblia de Lutero. Y nosotros la podemos buscar en internet, ahí la Biblia de Lutero, y vamos a encontrar que hay una Biblia que se dice la Biblia de Lutero. ¿Okay? Y tal vez usted la pueda descargar ahí en versión PDF. Si la puede descargar, hágalo, para que usted la tenga también. No obstante, no fue un pionero solitario. Él y William Tyndale
merecen el mismo reconocimiento como los verdaderos pioneros de la producción de traducciones de la Biblia, desde la lengua original al lenguaje de la gente común, para que pudieran leerla, estudiarla, aprenderla y ser movidos y formados por ella, o sea que la pudieran escudriñar en su lenguaje común. La Biblia del pueblo por el pueblo y especialmente para el pueblo no había existido realmente antes de Lutero y Tyndale. Hoy en día, por hablar solo el inglés, existen más de 900 traducciones o paráfrasis del Nuevo Testamento, ya sea completo o parcial. Fíjense, a partir de Lutero y de Tyndale, se fueron haciendo traducciones y ahorita existen más de 900 traducciones o paráfrasis del Nuevo Testamento. 900, ninguno de los padres reformadores podría haber imaginado esto, ni tampoco podrían haber imaginado que muchas personas podrían tener Biblias no solo en los púlpitos y bancos en las iglesias, sino que también podrían tener sus propias Biblias en sus hogares. Y eso en aquel tiempo, pues era inimaginable tener una Biblia en casa, y ahora nosotros tenemos Biblias en casa, gracias a Dios, como ahorita la que ahorita les mostré, esta que está aquí atrás. Y pues tenemos otras más, por supuesto, muchas Biblias para que las personas lean en la iglesia también, pero también en casa para leer la palabra de Dios, que es muy importante. Tener una Biblia, no la tengan abierta nada más y empolvándose, y no, usted lea la palabra de Dios, que para eso Dios le ha permitido que usted tenga una Biblia en casa. Hoy en día, pues hablar de ello pues, es impensable en aquellos tiempos. El genio que salió de la botella al principio de la Reforma alemana resultó ser el Espíritu Santo, quien hace nuevas todas las cosas. Esto incluye la aparición constante de traducciones nuevas de la Biblia, a medida que nos acercamos más y más al texto original inspirado del Antiguo y del Nuevo Testamento, y a medida que descubrimos más manuscritos y realizamos el arduo trabajo de la crítica textual y producimos traducciones basadas en nuestros primeros y mejores testigos de los textos bíblicos en hebreo, en arameo y en griego, que son los idiomas originales en los cuales se escribieron los libros de la Biblia y de los cuales se ha traducido del lenguaje original a nuestro lenguaje común, el coloquial, que a nosotros, pues en este caso es el español latinoamericano, y para otros será el inglés, para otros será el alemán, para otros será el ruso, para otros el chino, para otros el japonés, para otros un idioma originario, en fin, en todos los idiomas en el mundo. El clamor, una sola escritura, puede resonar hoy con un sonido menos hueco que en el pasado, porque hoy sabemos que las decisiones tomadas por los líderes de la Iglesia en el siglo IV de reconocer los 27 libros del Nuevo Testamento y los 39 del Antiguo Testamento, más unos pocos, fueron las decisiones correctas. El canon fue concluido cuando se reconoció que lo que necesitábamos en nuestras Biblias eran los libros escritos por los testigos oculares originales, o bien sus colaboradores y colegas en el caso del Nuevo Testamento, y los escritos en el contexto de la transmisión de las tradiciones judías sagradas de la ley, y los escritos que se remontan a Moisés, los autores de las crónicas y los grandes profetas de la antigüedad, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos completos. Así pues, por un lado, debemos los manuscritos originales a los antiguos dignatarios que escribieron entre los tiempos de Moisés y Juan de Patmos, pero por el otro debemos nuestras Biblias escritas en lenguaje vernácula, o sea, en el lenguaje de nosotros, a nuestros antepasados protestantes, o sea, a Lutero, Tyndale, Calvino y otros. Tal vez ahora, al celebrar más de 500 años de la Reforma alemana, sea el momento de reconocer que sin el movimiento protestante no tendríamos Biblias. Es una realidad. Dios tocó el corazón de estas personas y empezó una revolución nueva para que hubiera también, no nada más un pararse en el camino y retomar la senda antigua, sino que también empezar a retomar nuevamente la palabra de Dios, empezar a escudriñarle, que hubiera un mover
de Dios y de su palabra en los hogares, en todos los idiomas que hay en la tierra, para que la palabra de Dios se cumpla y que el evangelio llegue a cada una de las personas en el mundo. Eso dice la palabra de Dios. ¿Eh? Que va a llegar el evangelio, que el evangelio va a ser predicado a todas las naciones y después de ello vendrá el fin, así dice la palabra. ¿Eh? Así que estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, pues Biblias escritas en el lenguaje vernáculo a nuestros antepasados protestantes, Lutero, Tyndale, Calvino y otros. Tal vez ahora, el celebrar más de 500 años de la Reforma Alemana, sea el momento de reconocer que sin el movimiento protestante no tendríamos Biblias en manos de tantos cristianos, ni en tantas lenguas. La labor de llevar la Biblia al pueblo, iniciada por Lutero, Tyndale y Wycliffe, aún no ha terminado. Todavía hay lugares donde las Biblias son ilegales. No existe ninguna traducción en el idioma local. Pero gracias a Dios, el trabajo puede continuar porque la declaración Senfer reformada sigue resonando hoy en día. Gracias a Dios que se están haciendo traducciones. Incluso países donde estaba prohibida la Biblia, donde, por ejemplo, en China, ellos mismos están haciendo traducciones bíblicas y la están distribuyendo a otras partes del mundo. Eso es increíble, ¿no? Antes se hacían traducciones en chino de la palabra de Dios y se enviaban a los cristianos de China, pero ahora en China, ahí mismo, se están imprimiendo Biblias en varios idiomas y se están enviando a otras partes del mundo en los idiomas de cada región. De cada región que se habla en ese país. Aquí se le llama en idioma vernáculo, dice aquí. Pues gloria a Dios. Vamos a leer una carta a los concejales. Vamos a tomar algunos puntos que es necesario resaltar acerca de la Reforma Protestante y que enunció Lutero, de los cuales pues podemos nosotros tomar también como aquellos que han resaltado dentro de lo que es la educación, o sea, legados de la educación que ha dejado la Reforma Protestante hasta el día de hoy, legados de la Reforma Protestante a la educación. Algunas de sus propuestas pedagógicas son las siguientes. Número 1, enseñar la historia mediante ejemplos, señalar la temporalidad, relatividad del sistema social en oposición al concepto de eternidad, con que las clases hegemónicas perpetuaban sus privilegios, o sea, cambiar el concepto de eternidad. Número 2, dos objetivos básicos del sistema educativo, la formación del cristiano y la formación del ciudadano. Fíjense, dos objetivos básicos del sistema educativo, que también hubiera una formación cristiana y una formación de un ciudadano, o sea, los dos. Número 3, plantea la educación elemental como formación para la vida cristiana y no como una etapa preparatoria para una vida cristiana. O sea, elemental, desde lo básico, que el niño esté educado en lo cristiano, también una formación para la vida cristiana. Número 4, las escuelas vernáculas o primarias incluían en su currículo la enseñanza de la lectura, la escritura, el idioma nacional y el catecismo. O sea, que hubiera también asignaturas donde los niños aprendieran a escribir, aprendieran a leer, por supuesto, aprendieran el idioma también con toda su gramática, el que hablaban ahí en su país, pero también un catecismo basado en la palabra de Dios, por supuesto, aprenderse todo lo que denotaba el saber de la doctrina cristiana, en este caso ya adaptada al protestantismo, y que eso fuera normal en la vida educativa de los países. Por supuesto, que inició en Alemania y en los países donde tenía influencia ya el luteranismo en Europa. La enseñanza media número 5, dirigida a la preparación de los dirigentes eclesiásticos y civiles. Se enseñaban lenguas,
dialéctica y retórica, ¿ves? Entonces ya había una preparación para los que querían ser dirigentes eclesiásticos, ya pastores, porque ya a partir de la Reforma empezaron a llamarse pastores, y también para personas civiles que querían tener un conocimiento eclesiástico también. Número 6, todos los hombres debían prepararse para ser pastores, fíjense. Todos los hombres, porque recordemos que nosotros somos pastores de nuestro hogar también. Muchas personas dentro de las iglesias piensan, no, pues esta actividad solamente es para el pastor. Y se olvidan que ellos son pastores en su casa, en su hogar. ¿Okay? Que ustedes tienen y yo también, la encomienda de parte del Señor de ser sacerdotes, real sacerdocio y una nación santa para anunciar las buenas nuevas, dirigir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Un pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Para eso el Señor nos ha llamado, gloria a Dios. Todos los hombres debían prepararse para ser pastores, aunque no fuera su propósito el serlo. ¿Okay? Todos. Los estudios de un pastor en el nivel secundario eran necesarios para ejercer cualquier otro oficio o función. O sea, tenías que estudiar, se tiene que estudiar según la Reforma Protestante de Lutero, y eso es algo muy bueno, el prepararse en la doctrina cristiana para educar a la familia, aun cuando no te fueras tú a dedicar a ser pastor, o sea, tener un pastorado, ser encargado de una iglesia. Número 7. La formación del ciudadano fue una preocupación permanente en Lutero. Entonces, estas son las propuestas pedagógicas, las aportaciones pedagógicas de Lutero a partir de una carta a los concejales. Se llamó Carta a los Concejales. El movimiento de la Reforma pugnó por el establecimiento de la identidad nacional, enseñanza de las lenguas vernáculas, la formación del ciudadano y el compromiso frente al centralismo del imperio austrohúngaro de su tiempo. Lutero entiende que el derecho es la disciplina necesaria para el gobernante porque las leyes son la verdadera armadura y armas que preservan y defienden al país y al pueblo. También esto lo escribió en la carta a los concejales. El derecho y la teología serían posteriormente los núcleos fundamentales de la enseñanza universitaria. Entonces, Lutero sabía que el derecho era necesario. ¿Por qué? Porque Dios mismo había puesto en la palabra de Dios pues todos los valores cristianos, el respeto al prójimo y el amor al prójimo, por supuesto, y ahí se emite todo, de ahí se deriva todo lo que son las leyes que rigen a los pueblos, a los gobiernos. Entonces es muy importante y Lutero lo comprendió que el derecho era necesario establecerlo en el país, pero también aunado con la teología, o sea, la creencia en Dios y tener los valores cristianos y que cada familia tuviera valores cristianos firmes, fuertes. ¿Okay? Se enfatizó la autoridad de la Biblia en reemplazo de la autoridad eclesiástica, lo que llevó a la necesidad de que todos la conocieran y comprendieran cabalmente. Se difundieron la cultura popular y la enseñanza universal. O sea, era importante que no nada más se fuera a la iglesia y escuchar, y como se predicaba nada más en latín, pues no entendían muchas cosas, ¿no? La mayoría, pero ahora ya se hablaba a partir de la Reforma y a partir de emitir Biblias en los idiomas originales de cada uno de los países del que se hablaba comúnmente, pues ya se podía tener una Biblia también en cada hogar, y ahora la Biblia, leyéndola y corroborando lo que decía el pastor enfrente, pues ya iba a ser la Biblia ahora la autoridad, y no dice la autoridad eclesiástica. O sea, sí va a haber un pastor enfrente, pero el que nos gobierna es Dios, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Señor en su palabra, eso nos va a gobernar. ¿Okay? Porque a veces pues, me hablan enfrente, pero yo no sé si sea cierto. Pues voy a corroborar en mi Biblia. Yo les digo aquí en la iglesia, a ver, le corroboren ustedes en la Biblia, en su Biblia ahí, ya sea física o virtual, lean a ver si estamos viendo
la realidad, lo que es real, lo que es cierto. Entonces hay que verificar la palabra de Dios también. ¿Eh? Muy importante. La mujer, también Lutero habla también de la mujer. La mujer tiene una función educadora en la familia, lo que se le había negado hasta ese momento. La educación debía ser obligatoria para las niñas y los varones. A la mujer le estaban prohibidas desarrollar funciones en la iglesia y en la gestión pública. Entonces, a partir de la reforma, se reconoce a la mujer con funciones de educadora dentro de la familia, lo que se le había negado hasta ese momento. Entonces, ya la mujer podía educar, podía participar junto con el varón, por supuesto, sin dejar de tener el orden de Dios, que el varón es la cabeza del hogar y después está la mujer y luego están los hijos. Así está establecido por Dios. Y si la Biblia, la palabra de Dios es la que rige, pues entonces es la que vamos a seguir dentro de nuestro hogar. Y esto ha permanecido hasta el día de hoy. Y eso es muy importante. Y ahora sabemos pues, que la mujer también puede educar, puede compartir la palabra, puede enseñar a los niños, a los hijos, y también puede ser educadora dentro de la iglesia, puede compartir la palabra de Dios, y eso es muy importante. Que también la mujer participe en la obra evangelizadora y en la educadora dentro de las congregaciones. Lutero y su reflexión de los niños. ¿Okay? Los niños tienen necesidad de brincar y retosar, o sea, correr, o hacer siempre algo que les agrade, cosa que no se debe prohibir. ¿Por qué no establecemos este tipo de escuelas y les ofrecemos tales estudios? ¿Okay? Fíjense, algo que les agrade, por supuesto, dentro de lo que es el ser niño, el ser un niño, un ente inocente, por supuesto, que a eso se refiere. ¿Por qué? Porque los niños juegan, brincan, se ríen, ¿verdad? Corren. ¿Okay? Por eso hay que cuidar a los niños también. Están dadas actualmente, dice, las condiciones para que los niños aprendan con placer y juego, sean lenguas u otras artes o historia. Nuestras escuelas ya no son el infierno y el purgatorio, donde nos torturaban con declinaciones y conjugaciones, y sin embargo aprendimos menos que nada, pese a las, así dice, pese a las zurras, dice, pese a pegarles, pues, a los temores también, a las angustias y lamentaciones, porque antes, pues, sabemos, conforme nos adentramos en la educación hacia atrás, vemos que la educación, pues, era muy dura, y también en los tiempos de Lutero, pues, él sabía que la educación era muy dura, incluso muchos maestros decían, o profesores decían que la educación entraba con mano dura, con mano de hierro, o con sangre, decían también. Entonces era muy fuerte la educación. Dice, cuánto lamento no haber aprendido más poesía e historia y que nadie me la enseñara. O sea, hay que enseñarle otras cosas a los niños, ¿no? Por eso ahora también es importante el deporte, es importante educar también en los valores cristianos que hacen mucha falta en estos tiempos. Compartir también estos valores hace que las personas vuelvan, los niños vuelvan también a retomar el amor hacia los padres, el amor hacia su prójimo, el respeto que es tan importante. ¿Okay? Y también, por supuesto, que haya un vínculo familiar donde haya amor, que haya paz, que haya respeto, que haya unidad. ¿Okay? Y todo ello son dentro de los valores cristianos y dentro de la voluntad de Dios. La siguiente parte es Lutero y los maestros. A un maestro diligente y piadoso o quien enseñe fielmente a los niños nunca se le puede retribuir suficientemente, ni remunerar con dinero. Entre nosotros se menosprecia ignominiosamente como si no fuera nada y nos decimos cristianos. Fíjense, en aquel tiempo también se menospreciaba a muchos maestros, como desgraciadamente se toma a los docentes, a los maestros en muchas partes del mundo.
desgraciadamente, ¿no? Lutero, él los tomaba en cuenta tanto para la educación escolar como para la educación eclesiástica, porque es muy importante reconocer a los docentes. Si el Señor Jesús lo hace, si Dios lo hace, fíjense, eh, en la palabra de Dios, en su palabra, cuánto y más nosotros tenemos que reconocer la labor del docente dentro de las escuelas y la labor del maestro de escuela dominical, el maestro que dirige a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, incluso de matrimonios también. Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos la labor que hacen ellos, porque un maestro dice que es diligente y piadoso, eh, que enseña fielmente a los niños, nunca se le puede retribuir suficientemente, ¿okay? Ni remunerar con una cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque su labor es grande, porque su labor es buena, su labor es sincera, su labor es con amor, con ahínco, echándole todas las ganas, todos los kilos, dicen muchos, ¿verdad? Entonces es muy importante que reconozcamos a nuestros maestros dentro de las iglesias, a los docentes dentro de las escuelas, y que cada pues país, que cada gobierno se preocupe por remunerar eh, a los docentes lo que es justo, lo que es justo. Una reflexión de Lutero, ya casi concluimos. Antes de que otro oficio, preferiría, si no fuera pastor, ser maestro o educador de niños, pues sé que esta profesión es útil, la más importante y la mejor, y además no estoy seguro cuál de las dos se refiere también a la de pastor, ¿okay? Maestro o pastor y educador. No sabe cuál es la mejor, dice. Una de las virtudes más excelentes sobre la tierra es la de educar fielmente a los hijos ajenos, cosa que muy pocos, casi nadie, hace con los propios. ¿Okay? Pues educar a los hijos ajenos es algo eh, muy excelente, es una labor más excelente dentro de la tierra, dentro de nuestra tierra, de las labores que se hacen, de las profesiones que se tienen. Aparte de educar a nuestros hijos, el educar a otros también. Muy bien, pues damos gracias a Dios por este tiempo que hemos estado juntos compartiendo la palabra de Dios, compartiendo esta historia de la Reforma Protestante, de los reformadores de la Iglesia, que muchos pues no conocían los pre-reformadores o pioneros de la Reforma y que ahora se los hemos expuesto, y también hablamos acerca de los reformadores, los que ya sabemos que hemos escuchado a algunos, a lo mejor algunos nunca los habían escuchado, solamente a Lutero, pero aquí vemos que hay muchos que participaron en la Reforma Protestante y otros reformaron también, y de ahí se derivaron otras congregaciones. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos permites compartir tu palabra. Gracias por los que están reunidos escuchando y viendo este video, Señor. Yo te pido que los bendigas y le des de tu sabiduría, de tu entendimiento, Señor, y que ellos puedan aquilatar tan noble labor, Señor, y todo lo que ha pasado para que tu palabra llegue hasta sus manos, Señor, y que ellos puedan ahora estudiarla, escudriñarla. Yo te pido que los bendigas y los llene de tu santa y bendita presencia, Señor. Que bendiga sus hogares y les prosperes en todo lo que ellos hagan, pero principalmente en su relación contigo, Señor. Aleluya, así como dice tu palabra. Te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos próximamente en el capítulo siguiente, que será el capítulo número 6. Bendiciones.